Hola chicos, hoy vamos a hablar de lo que es el cálculo del enlace de la fibra óptica. Vamos a empezar por lo que es la fibra óptica. Como todos ya saben, es una delgada hebra de vidrio silicio fundido que conduce la luz. ¿Ya? Se requieren dos filamentos para una comunicación, lo que es el transmisor y lo que es el receptor. Ya el grosor de un filamento es aproximadamente de 0.1 milímetro. Un cable de fibra óptica está compuesto por el núcleo, el manto, el recubrimiento, los tensores y la chaqueta. En cada filamento podemos apreciar lo que es la fuente de luz, el medio láser, el medio transmisor, la fibra óptica, el detector de luz, que es el fotodiodo, ¿no? Y ya aquí tengo un pequeño ejemplo para poder hacer el cálculo. Tenemos lo que es el transmisor óptico, que en este caso va a ser nuestra ciudad de La Paz, y lo que es el receptor, que va a ser el desaguadero. ¿Ya? Tenemos aquí una longitud de 113 kilómetros. Estas cositas, cada una de estas cositas forman lo que es cada uno de nuestros empalmes, y estos son nuestros conectores. ¿Ya? Nuestro sistema es de 34 megabits y 1300 nanómetros de lo que es nuestra atenuación media. Para poder hacer una planificación e instalación con cable de fibra óptica es necesario considerar la atenuación total, ¿no? En este caso vamos a hacerlo con lo que es el cálculo del cable y el cálculo del margen del enlace con cable de fibra óptica. Ya, vamos a empezar a hacer lo que es el cálculo de la atenuación total. Para eso tenemos esta pequeña fórmula. Ya, esto es nuestra atenuación total, es igual a la longitud, que en nuestro caso es 113, a nuestro coeficiente de atenuación, nuestro número de empalmes, por lo que es la atenuación de cada uno de estos empalmes, más el número de los conectores por la atenuación de cada uno de los conectores. Ya, esta es nuestra atenuación de reserva y nuestra longitud por nuestra longitud. Ya, bueno, aquí está nuestra atenuación total, va a ser igual a lo que es nuestra longitud, que en este caso es 113, por nuestro coeficiente de atenuación, que en este caso no lo tenemos todavía, lo vamos a calcular recién, más el número de empalmes, que le hemos puesto 56, ¿ya? Por la atenuación en cada uno de los empalmes, que es de 0.2, más el número de conectores que están aquí, son 2, ¿no? en cada lado. Su atenuación va a ser de 0.5, ¿ya? Más lo que es nuestra atenuación de reserva, 0.3, por nuestra longitud, que es 113. ¿Ya? Bueno, todo esto nos va a dar esto. En este caso dice que nuestra atenuación total es igual a nuestra potencia de margen, ¿no? Nuestro margen de potencia. Ya, aquí entonces tenemos, para poder hallar este coeficiente, aquí tenemos una variable, para poder calcularla aquí tenemos una fórmula que podemos despejarla de esta, ¿no? Nuestra fórmula de atenuación está aquí, entonces el despeje de eso es esto. ¿Ya? Aquí lo que no tenemos es nuestra potencia, nuestro margen de potencia. Ya, eso va a ser igual a esta pequeña fórmula. Nuestro margen de potencia es igual a la potencia del transmisor menos la potencia del umbral. Esto podemos tomarlo en cuenta también de la sensibilidad del receptor. ¿Ya? Aquí nos hemos dado que nuestra potencia del transmisor va a ser 0. ¿Ya? Entonces nuestra potencia del umbral va a ser 125, menos 125. ¿Ya? Entonces el margen de potencia va a ser igual a 125, aquí por los signos. Entonces hacemos nuestro cálculo. En nuestro coeficiente de atenuación va a ser igual a 125 a lo que es el margen de potencia menos el número de empalmes por la atenuación en cada uno de los empalmes
menos el número de conectores, que son 2, por la atenuación en cada uno de los conectores, que va a ser de 0.5, menos nuestra longitud, por lo que es nuestra coeficiente, nuestra atenuación de reserva. Y todo esto sobre nuestra longitud, que va a ser 113. Bueno, esto nos da un total de 78,9 dividido entre 113. Entonces nos da un total de 0.7, que va a ser nuestro coeficiente de atenuación, ¿ya? Entonces dice que un cable con atenuación menor o igual a 0.7 es el que nos va a servir. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es el cálculo del margen del enlace, ¿ya? Para poder hacer esto, tenemos esta otra fórmula. Ya tenemos esta, que va a ser la misma que la que hemos hecho aquí para calcular el cable, con la diferencia de que no vamos a sumar lo que es nuestro coeficiente de reserva. Sí, esta es nuestra fórmula. Entonces vamos a tener que nuestra atenuación total va a ser igual a nuestra longitud, que va a ser 113, por nuestro, aquí sí ya tenemos nuestro coeficiente de atenuación, que nos dio 0.7, entonces es lo que vamos a poner aquí, 0.7, más lo que es nuestro número de empalmes, que nos salió 56, por lo que es nuestra atenuación en cada uno de los empalmes, que es 0.2, más el número de conectores por la atenuación en cada uno de estos, que va a ser 0.5. Entonces este nos va a dar un total de 79.1, ¿no? Más 11.2 más 1, ¿no? Que va a ser igual a 91.3, ¿ya? Esto va a ser decibelios también, ¿ya? Entonces decimos que si nuestro margen de potencia es igual a 125 decibelios, ¿no? Entonces nuestro margen entonces nuestro margen pues nuestro margen de enlace va a ser igual a nuestro margen de potencia menos nuestra atenuación total. Entonces nuestro margen de enlace va a ser igual a 125 menos 91.3. Entonces nos da un igual de 33.7 decibelios, ¿no? Entonces nuestra atenuación máxima adicional permisible, ¿no?, para las degradaciones futuras del enlace es de 33.7 decibelios. Bueno, con eso concluimos lo que es nuestro cálculo del enlace de fibra óptica de dos lugares, ¿no? En este caso La Paz y El Salvador. Gracias.